Mi vinculación con esta concejalía es a raíz un poco de mis valores políticos, ideológicos, que bueno, me ha podido transmitir mi familia a lo largo de toda mi vida, ya que mi bisabuelo fue a la guerra y luego fue fusilado y se halla en una de esas fosas que tanto a nuestros familiares y a las personas que sufrieron les está costando poder tener de alguna manera ese entierro digno. Yo creo que es importante, como hemos hablado antes, es importante poder de alguna manera hacerlo tanto con visibilidad, porque en nuestra ciudad tiene que poder verse materialmente todo aquello que ha ocurrido aquí y que pueda pasar cualquier persona de cualquier generación y poderlo ver, tenerlo al alcance. Pero es verdad que por otro lado nos tenemos que centrar un poquito más en la juventud, en la infancia, que son las generaciones que todavía no conocen esto y que a lo mejor pueden pasar un poco desapercibida esta parte de la historia, y de alguna manera que sea de una forma dinámica, lúdica, en la que se pueda llegar a estos jóvenes a través de actividades, a través de otro tipo de dinámicas que les hagan de alguna manera reflexionar y poder conectar con las emociones que se puede crear sobre el tema. Yo creo que es una cosa muy delicada, entonces ahora mismo no puedo decir concretamente qué se podría hacer, pero lo que está claro es que hay que transmitirlo de una forma en la que no sea agresiva para los jóvenes, para las personas a las que nos queremos acercar, sino que sea algo que hable de sentimientos, que hable de historia de familias, que podría ser cualquier familia, que podría tocarle a cualquier persona, que podría tocarnos ahora a nosotros en cualquier momento, porque esto nos elige. La historia de las guerras, de las sociedades, de los conflictos, no se pueden elegir, no lo puede elegir una sola persona. Entonces, por lo tanto, llegar un poco desde ahí, desde la empatía, desde decir yo no he elegido esto, sino que a mí me tocó, que entiendan un poco que eso está ahí y que hay que rememorarlo, sobre todo porque no sabemos cuándo podemos llegar otra vez a esa situación, para no llegar.